Un alma en el purgatorio reveló cuál fue el peor dolor, entiéndalo de manera sencilla. ¿Alguna vez has oído que algunas personas, después de morir, pasan por un lugar llamado purgatorio? Según algunas creencias, es un estado donde el alma se purifica antes de ir al cielo. ¿Pero qué tiene esto que ver con el dolor? Pues una vieja historia cuenta que un alma del purgatorio se apareció a alguien y le reveló el peor tipo de sufrimiento que sentía allí. Y no fue lo que muchos imaginaban. Entendamos esto de una manera fácil, como si estuviéramos hablando en la cocina de casa. Primero, es importante saber que el purgatorio no es un lugar de castigo eterno, como el infierno. Es más bien una sala de espera donde el alma paga por los errores que ha cometido en la vida, pero con la certeza de que, un día, irá al cielo. Imagínate que le prestas un libro a un amigo, pero te lo devuelve roto. No pelearás con él para siempre, pero pídele que pegue las páginas antes de devolverlas. El purgatorio sería así, arreglando las cosas que estaban mal. Ahora bien, ¿qué reveló esta alma? Dijo que el peor sufrimiento no era el dolor físico, como quemaduras o heridas. Tampoco era hambre, sed ni cansancio. Lo que más me dolía era el anhelo de Dios. Parece extraño, ¿verdad? Pero pensemos en ejemplos de nuestra vida diaria para entenderlo. Imagina que amas mucho a tu madre. Un día, viaja muy lejos y no regresa durante meses. La extrañas todos los días, cuando te despiertas, cuando te vas a dormir, cuando ves algo hermoso y quieres contárselo. Este anhelo es un dolor en el pecho, un deseo de estar cerca, pero no puedes. Ahora imagina que hiciste algo que lastimó a tu madre antes de que ella se fuera. Sabes que ella te ama, pero te da vergüenza mirarla a los ojos cuando regresas. Esta mezcla de anhelo y arrepentimiento es aún más fuerte. El alma en el purgatorio sintió algo parecido. Sabía que Dios la amaba, pero también sabía que le había fallado. Era como si estuviera cerca, pero aún no podía abrazarlo. No fue una paliza, sino un dolor de corazón, como cuando pierdes a alguien que amas y recuerdas todo lo que podrías haber hecho de otra manera. Otro ejemplo, pensemos en un niño que rompió el jarrón favorito de su madre y escondió los pedazos. Durante días vive con el miedo de ser descubierta. Cuando la madre se entera, no golpea al niño, pero se pone triste. El niño se arrepiente y quiere disculparse, pero la madre está herida y necesita tiempo. Mientras tanto, el niño sufre al saber que causó tristeza en quienes más ama. En el purgatorio, el alma siente algo así, sabe que Dios está cerca, pero aún no puede acercarse del todo porque necesita purificarse. El alma también decía que otro dolor fuerte era ver pasar el tiempo lentamente. En la tierra, cuando estamos ansiosos, un día parece una eternidad. En el purgatorio fue peor. El alma sabía que un día iría al cielo, pero no sabía cuándo. Era como esperar un autobús que nunca llega, mientras uno tiene prisa por llegar a casa. Cada minuto parece una hora y el anhelo de Dios no hace más que aumentar. ¿Pero por qué este dolor era peor que otros? Porque no era solo sufrir por sufrir. Estaba sufriendo con un propósito. El alma entendió que se estaba limpiando para estar cerca de Dios, como cuando lavamos la ropa sucia para volver a usarla. Ella no se quejó, pero lo extrañó como si le hubieran hecho un agujero en el pecho. Algunas personas pueden pensar, si ese es el caso, ¿por qué Dios no perdona de inmediato y deja que el alma vaya al cielo? Es como cuando rompes un vaso y le pides disculpas a tu madre. Ella perdona enseguida, pero el vaso no vuelve a estar completo. Tienes que recoger las piezas y pegarlas, aunque te duela un poco. El purgatorio sería ese pegar los pedazos del alma. Otra cosa que reveló el alma es que las oraciones de los vivos ayudaron mucho. Fue como si alguien le arrojara una cuerda mientras estaba en el fondo de un pozo. Cada Ave María o Padre Nuestro que la gente rezaba por ella aliviaba un poco el dolor. Por eso, muchas religiones alientan a la gente a orar por los muertos. Es como ayudar a un amigo que está en dificultades, no se soluciona todo, pero se aligera la carga. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Primero, que el amor de Dios es tan grande que Él no se da por vencido con nosotros, incluso cuando cometemos errores. En segundo lugar, que nuestras acciones tienen consecuencias, pero siempre existe la posibilidad de solucionarlas. Y tercero, que ayudar a los demás, incluso después de que ya no estén, marca la diferencia.
Al final, el purgatorio no es un lugar de terror, sino de esperanza. Es como un largo viaje de regreso a casa, donde la añoranza del destino final es lo que más duele. Pero, así como el niño que rompió el jarrón sabe que su madre le perdonará, el alma en el purgatorio sabe que un día abrazará a Dios para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las cosas que haces que pueden dejar suciedad en tu alma? No hay por qué tener miedo, pero es bueno recordar que siempre podemos arrepentirnos e intentar hacerlo mejor. Después de todo, nadie quiere pasar mucho tiempo arreglando, ¿verdad? Lo importante es seguir adelante, con el corazón abierto para amar y ser amado. Y es precisamente esta idea de arreglar, lo que hace que el purgatorio parezca menos aterrador y más una lección de vida. Imagina que le prestas un libro a un amigo, pero te lo devuelve todo garabateado, con las páginas arrugadas y hasta con una mancha de café. No vas a tirar el libro, ¿verdad? Intentarás limpiarlo, usar una goma de borrar y tal vez incluso pegar las páginas sueltas. El purgatorio es más o menos así. Dios no nos descarta por nuestros errores, sino que nos ayuda a limpiar lo que hemos estropeado. El alma que habló del mayor dolor explicó que lo peor no era el fuego ni el sufrimiento físico, sino la vergüenza. Es como cuando haces algo de lo que te arrepientes profundamente, incluso después de disculparte, todavía sientes esa opresión en el pecho al recordarlo. En el purgatorio, el alma ve claramente todas las veces que pudo haber sido más paciente, más generosa, más honesta, y no lo fue. Y lo más doloroso es darnos cuenta de que, muchas veces, lastimamos a las mismas personas que más nos amaron. Por ejemplo, pensemos en una madre que siempre se ha sacrificado por sus hijos, pero uno de ellos, siendo adolescente, respondió con mala educación, falta de respeto o incluso desprecio. Años después, este hijo crece, madura y se da cuenta de cuánto daño hizo a su madre. Aunque ella ya lo perdonó, él todavía siente un profundo dolor por haber sido injusto. En el purgatorio, este dolor es aún más intenso porque el alma ve todo sin excusas, sin justificaciones. Pero al mismo tiempo, sientes que Dios está ahí, como una madre que te toma la mano y te dice, de todos modos te amo. Ahora, arreglemos esto juntos. Otra cosa que el alma reveló es que el tiempo en el purgatorio no es igual para todos. Depende de cuánta suciedad le quede a la persona en el alma. Es como un montón de platos sucios. Quien lava un plato al día lo termina rápidamente, pero quien lo deja acumularse durante semanas tardará más en dejarlo todo reluciente. Por tanto, no tiene sentido posponer el arrepentimiento o pensar que lo solucionaré más tarde. Cuanto antes comencemos a corregir nuestros errores, menos tiempo dedicaremos a arreglarlos. Pero lo más bonito de esta historia es que el purgatorio no es un lugar solitario. Las almas que ya están ahí podemos ser ayudadas por nosotros, aquí en la tierra. Cuando oramos por ellos, cuando hacemos una buena acción en su nombre, es como si estuviéramos fregando sus platos sucios. Y ellos, a su vez, también rezan por nosotros. Es un intercambio de amor. Ellos necesitan nuestra ayuda y nosotros necesitamos la suya para no repetir los mismos errores. Por eso, la próxima vez que pienses en alguien que ha fallecido, recuerda que tal vez necesitaba una oración, un gesto caritativo o incluso un simple perdóname que nunca dijiste. Y si usted mismo lleva una carga en su conciencia, no tema pedir perdón, ya sea a Dios, a los demás o incluso a usted mismo. Lo importante es no dejar que se acumule suciedad. En última instancia, el purgatorio nos enseña que la vida no se trata de ser perfectos, sino de intentar ser mejores. Se trata de reconocer nuestros errores, corregirlos y seguir adelante, con la certeza de que el amor siempre gana. Y si hasta las almas que se están purificando tienen esperanza, ¿por qué nosotros, que todavía estamos aquí, no la tendremos? Después de todo, el camino a casa puede tener curvas y agujeros, pero la luz al final del túnel nunca se apaga. La historia de esta alma en el purgatorio no es solo una advertencia, sino también un alivio. Ella nos muestra que, incluso después de la muerte, todavía existe una posibilidad de curación. Es como cuando lastimamos a alguien por accidente y solo nos damos cuenta de cuánto duele más tarde, cuando ya es demasiado tarde para disculparnos. En el purgatorio, las almas sienten muy fuerte este dolor, pero también sienten que Dios está ahí, esperando para perdonar. Es como si dijera, ya te he perdonado, pero tú también debes perdonarte a ti mismo. Imagínese una persona que ha pasado toda su vida guardando rencor a alguien.
En el purgatorio sentirá el peso de este rencor como si fuera una piedra en su pecho, pesada y asfixiante. Pero, al mismo tiempo, comprenderás que perdonar no es olvidar lo sucedido, sino elegir no dejar que eso te envenene más. Es como abrir la ventana en una habitación mal ventilada, entra aire fresco y se respira mejor. Otra cosa que reveló esta alma es que el peor sufrimiento no es el fuego ni el calor, sino la vergüenza. Es como cuando hacemos algo mal, incluso después de años. Todavía sentimos ese dolor en el corazón al recordarlo. En el purgatorio, las almas ven sus errores con claridad, sin disculparse, y comprenden cómo han herido a los demás. Pero en lugar de regodearse en esta vergüenza, aprenden que el verdadero arrepentimiento es el primer paso hacia la libertad. ¿Y sabes qué es más bonito? Incluso en medio de este sufrimiento, las almas sienten una paz que no se puede explicar. Es como cuando lloramos de tristeza, pero al mismo tiempo sentimos alivio por finalmente dejar salir lo que hemos estado reteniendo. Saben que se están acercando a Dios, que Él es amor puro y que un día estarán con Él para siempre. Esto nos hace preguntarnos, si incluso los que han muerto tienen esperanza, porque nosotros, que todavía estamos vivos, seguimos aferrándonos a cosas que no valen la pena. ¿Por qué guardar rencor a quien nos hace daño, si solo nos hace daño? ¿Por qué retrasar el perdón si es la clave para la paz? La vida es demasiado corta para cargar pesos innecesarios. Entonces, la próxima vez que recuerdes a alguien que falleció, reza por esa persona. Si hay algo por lo que necesitas pedir perdón, no lo dejes para más tarde. Y si alguien te pide disculpas, recuerda que perdonar no es un favor para otra persona, sino un regalo para ti mismo. Porque, al fin y al cabo, el purgatorio no es un castigo, sino un abrazo de Dios que dice, te amo y quiero que estés bien. ¿Y si Él está dispuesto a esperarnos, por qué no empezar a cambiar hoy? Y este cambio no tiene por qué ser complicado. A veces pensamos que perdonar es algo grandioso, que requiere un discurso emotivo o un gesto dramático. Pero no es así. Perdonar puede ser tan simple como dejar escapar un profundo suspiro y decir, está bien, lo dejaré pasar. O decide no darle vueltas a esa mala conversación en tu cabeza por milésima vez. Es como si llevaras una piedra pesada en el bolsillo y de repente te das cuenta de que puedes sacarla y tirarla. Al principio, puede que incluso te parezca extraño, como si te estuvieras perdiendo algo. Pero luego llega un alivio, una ligereza que ni siquiera sabías que existía. Imagina que peleaste con un amigo por algo tonto, como que él se olvidó de decirte que no podía venir a tu cumpleaños. Estabas molesto, guardabas rencor y cada vez que lo ves lo recuerdas. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de cavilar, pensaras, vaya, debe haber tenido una razón? E incluso si no la tuviera, no necesito cargar con este enojo. Puede ser que, al principio, todavía te sientas incómodo, pero con el tiempo esto desaparece. Y lo mejor es que cuando perdonas, no solo estás ayudando a los demás, sino que también te estás ayudando a ti mismo. Porque el dolor de corazón es como un veneno que solo daña a quien lo posee. Otra cosa que nos enseña el purgatorio es que no tiene sentido huir de nuestros errores. Si hicimos algo mal, es mejor arreglarlo pronto, mientras todavía hay tiempo. Piensa en una mancha de café en tu camisa, si la lavas inmediatamente, sale fácilmente. Pero si lo dejas secar, tendrás que frotar mucho más y, aún así, es posible que no se desprenda por completo. Lo mismo ocurre con los errores. Si has lastimado a alguien, discúlpate mientras la herida aún esté fresca. Si prometiste algo y no lo cumpliste, no pongas excusas, admítelo y trata de arreglarlo. Porque posponerlo solo hace que el peso aumente. Y no tiene por qué ser perfecto. Dios no espera que siempre lo hagamos bien, solo que lo intentemos. Es como aprender a andar en bicicleta, al principio te caes, te lastimas, pero sigues intentándolo hasta lograrlo. Lo importante es no darse por vencido. Si cometiste un error hoy, no te desanimes. Mañana es un nuevo día para empezar de nuevo. También vale la pena recordar que el purgatorio no es un lugar de sufrimiento interminable. Es un lugar de purificación, como una hoguera que quema lo inútil para dejar solo lo bueno. Y Dios está ahí, al lado, esperando que nos liberemos de lo que nos frena. Él no nos abandona. Es como un padre que ve a su hijo intentando atarse el zapato por primera vez, no lo hace por ti, pero está ahí, dispuesto a ayudarte si se lo pides. Entonces, ¿qué tal si empezamos ahora?
Mira tu vida y ve lo que pesa en tu corazón. Podría ser una vieja herida, un arrepentimiento, un miedo que no te deja avanzar. No es necesario resolver todo de una vez. Comience con un pequeño paso. Escriba un mensaje a alguien a quien haya lastimado o simplemente decida no responder con enojo en su próxima discusión. Pídele a Dios la fuerza para seguir adelante. Porque, al final, la vida está hecha de elecciones. Y la mejor elección es siempre la que nos deja más ligeros, más en paz, más cerca de quienes somos realmente. El purgatorio nos muestra que incluso las almas de los difuntos tienen esperanza de libertad. Y nosotros, que todavía estamos aquí, tenemos aún más razones para creer que vale la pena dejar ir lo que nos frena. Después de todo, Dios no quiere vernos sufrir. Él quiere vernos felices, libres, amando y siendo amados. Y eso comienza con un simple «te perdono», ya sea a los demás o a nosotros mismos. Y esta idea de que el mayor sufrimiento en el purgatorio no es el fuego ni el dolor físico, sino el peso de las cosas que hemos cargado toda la vida sin resolver, cobra mucho sentido cuando nos paramos a pensar en ello. Imagínese a una persona que pasó años guardando rencor a un hermano por una vieja pelea. Cada vez que se encuentran, es como si tuviera una piedra en el pecho. No puede reírse como es debido, no puede realmente abrazar, porque en el fondo todavía está herida. Incluso después de años, ese sentimiento no desaparece, simplemente se vuelve más pesado, como una mochila llena de piedras que lleva sin darse cuenta. En el purgatorio dicen que las almas sienten esto aún más fuertemente. No es solo un mal recuerdo, es como si todo el arrepentimiento, toda la vergüenza, todo el «debí haber hecho diferente» se convirtiera en un dolor que no desaparece. Y lo peor es que ya no pueden cambiar nada. No pueden volver atrás, disculparse, arreglar lo que rompieron. Lo único que queda es sentir el peso de lo que queda atrás. Pero aquí en la tierra todavía tenemos una oportunidad. Podemos mirar hacia atrás y ver que nos está frenando. Puede ser ese orgullo que no te deja pedir perdón, esa culpa que no te deja avanzar, o incluso el miedo a admitir que cometiste un error. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué insistimos en cargar estas piedras, si simplemente podemos colocarlas en el suelo? Un ejemplo sencillo, imagina que peleaste con un amigo por una tontería, como un chisme mal contado. Dejaron de hablarse y ahora, cada vez que se cruzan en la calle, sienten una opresión en el pecho. Podrías enviar un mensaje, decir «lo siento, exageré», pero el orgullo no te lo permitirá. Y así pasan los días y el peso no hace más que aumentar. En el purgatorio, esa alma sentiría cada segundo de este dolor como un cuchillo. Pero aquí aún puedes levantar tu teléfono celular y escribir «Hola, ¿cómo estás?». Un pequeño gesto, pero que te quita un gran peso de encima. Otra cosa que revelan las almas es que el arrepentimiento más doloroso no es por las grandes cosas, sino por las pequeñas oportunidades que dejamos pasar. Ese abrazo que no diste porque tenías prisa. La amable palabra que guardaste porque pensaste que no era el momento adecuado. El «te amo» que dejaste de decir porque pensaste que la persona ya lo sabía. Son estas pequeñas cosas las que, al final, pesan más que cualquier gran error. ¿Y sabes qué es interesante? Muchas veces pensamos que perdonar o pedir perdón es un favor que le estamos haciendo a la otra persona. Pero en realidad es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando dejas ir un dolor, no es la otra persona la que se siente más ligera, eres tú. Es como si te quitaran un peso de encima y pudieras volver a respirar profundamente. Las almas del purgatorio enseñan que el dolor de no haber vivido en paz es mucho mayor que cualquier sufrimiento físico. Y la buena noticia es que, mientras estemos aquí, todavía hay tiempo para elegir de otra manera. Todavía hay tiempo para mirar atrás y decir, ya no quiero cargar con esto. Todavía estás a tiempo de decidir que, a partir de hoy, intentarás ser más ligero, más generoso, más veraz. Porque al fin y al cabo, la vida no se trata solo de grandes gestos. Se compone de pequeños momentos, una sonrisa sincera, un lo siento dicho desde el corazón, un te perdono, que os libera a ambos. Y si las almas del purgatorio pudieran darnos un consejo, probablemente sería este: no esperen hasta que se les acabe el tiempo. No dejes para mañana lo que hoy puede hacerte más liviano. Porque la felicidad no es un lugar lejano, es solo el resultado de todas las veces que elegimos dejar ir, perdonar y seguir adelante.